Buenas noches compañeros, mi nombre es Samir Pérez, presento mi documento, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. En el desarrollo de la actividad 2 de Física Electrónica vengo a realizar la explicación de los 5 puntos, además de la pregunta asignada. Bueno, los 5 puntos hablan sobre periodo, frecuencia, fase, magnitud y el calor producido por la corriente alterna. Los 4 primeros puntos se pueden explicar básicamente con una curva senoidal. El primero, que es el periodo, habla sobre los ciclos. Vemos aquí la gráfica sobre los ciclos completos desde el inicio, toda la parte positiva hasta ese pico negativo. Es lo que llamamos el ciclo de señal alterna. Abarca todo este movimiento. La frecuencia habla de la cantidad de ciclos que se producen en determinada unidad de tiempo. La curva de senosidad representa la variación de la tensión en una corriente alterna con la utilización del circuito trigonométrico. La frecuencia de la misma corriente alterna es la cantidad de vueltas o ciclos que da el radio del ciclo trigonométrico en la unidad de tiempo que se esté tratando. La fase, de igual forma, habla de la situación instantánea del ciclo, de la magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomado como referencia. Podemos representar un ciclo en un círculo de 360 grados, diciendo que la fase es la diferencia entre los grados entre el punto sobre este círculo y el punto de referencia. Una rotación de 360 grados equivaldría a un ciclo completo. Por último estaría la magnitud. Decimos que la magnitud es el movimiento oscilatorio o ondulatorio de la señal electromagnética. Como se puede aplicar a muchos niveles al sonido, por ejemplo, pero dado que estamos tratando de física electrónica, nos referimos a ella como las ondas de corriente alterna y la identificamos al utilizar los amperios y los voltios como las unidades de medición. Por último, el calor producido por la corriente alterna o el efecto Joule es el fenómeno irreversible por el cual si por un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Esto lo podemos ver en la vida cotidiana en electrodomésticos que utilizan resistencia, como por ejemplo las planchas para ropa e inclusive aquellas de cerámica que también pueden utilizar resistencia, y algunos calentadores un tanto antiguos que también trabajan el cambio de temperatura en el agua a través del calentamiento de una resistencia interna. El movimiento de los electrones en el alambre desordenado provoca continuas colisiones entre los núcleos atómicos y como consecuencia la pérdida de energía cinética y el aumento de la temperatura del alambre. La pregunta que me fue asignada es cuál es la diferencia fundamental entre el valor medio eficaz y el valor medio y el eficaz de una señal AC. Digamos que hay muchos conceptos matemáticos. Para explicar los mismos intenté buscar lo más resumido para que ser lo más claro posible. Entonces, dentro de los conceptos que encontré, comentaban que este valor medio, como su nombre lo dice, no es más que la identificación del promedio de todos los valores medidos. Y en el ejemplo que muestran, nos hablan sobre la medición, por ejemplo, para identificar las horas que tardaría en agotarse un generador de energía o una batería, por ejemplo. Si yo digo que una batería tiene 2000
2000 megamperios y amperios hora, y yo lo voy a utilizar sobre 100 horas, simplemente cancelo los dos números y las unidades me van a quedar en horas, y allí podría decir que 2000 entre 100 vendrían siendo 20 horas, si mal no estoy. Entonces ese vendría siendo el promedio, pero dado que en realidad los consumos no son tan constantes, la única forma de identificar el consumo de este elemento sería realizando mediciones periódicas, y el valor va a ser tan preciso como la cantidad de mini mediciones que se vayan realizando. Todas estas mediciones sumadas entre el número de mediciones realizadas me daría un promedio. Dado que este valor sería el resultado de una sumatoria, y para intentar que fuese lo más preciso posible, casi que las sumatorias tendrían que ser infinitas, tendrían que ser los periodos tendrían que ser lo más pequeños posible, nunca vamos a tener un resultado completamente real. Entonces, para evitar las discrepancias que se puedan dar, lo que hacemos es que en vez de utilizar estas sumatorias, se utiliza una integral como la que podemos ver aquí en la gráfica, en la que dice que 1 sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, que multiplica a la integral desde t1 hasta t2 de la función que estamos aplicando. Este nos daría un valor mucho más preciso. Y como les digo, sería el valor promedio de ese voltaje. Por el contrario, el valor eficaz o el valor RMS no identifica el voltaje como tal, sino que identifica el voltaje ya en la corriente alterna. ¿Sí? En un sistema de corriente continua podría ser un tanto más sencillo realizar las mediciones, pero un sistema de corriente alterna es mucho más complejo por este movimiento senoidal que trabaja. Si buscamos un promedio en una gráfica senoidal, siempre lo vamos a tener como 0, porque él está en un positivo y baja con el mismo movimiento, y hasta ese mismo mínimo. Al promediar esto siempre nos va a dar 0, entonces veamos que el resultado no sería correcto. El valor eficaz estaría dado en realidad por el cuadrado de estos valores que tenemos acá. El tener cuadrados, sabemos que estos valores negativos desaparecerían, y vean que tendríamos un valor diferente. El valor eficaz o el valor RMS está dado, como les digo, en corriente alterna, y lo podemos obtener con la fórmula raíz cuadrada de la integral desde t1 hasta t2 de la función al cuadrado sobre el tiempo 1 menos el tiempo 2. Espero que haya sido clara la explicación. Muchísimas gracias.